Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Ángela, ¿cómo han estado? Hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas temático, vamos a hablar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la soltería, porque un día les puse una caja de preguntas y recibí 2 preguntas sobre ese tema y luego ya así como que les pregunté específicamente sobre qué quieren saber de este tema en específico. Entonces, acá tengo mis preguntas de Instagram, pero antes de comenzar quisiera que tuviéramos en cuenta que las relaciones obviamente no están mal. Sé que en muchas iglesias no se habla de eso o hay mucho tabú al respecto y es como que solamente espere y ya. O sea, como que no de pronto se hace como un seguimiento o un acompañamiento. Y siento que como jóvenes es importante que lo tengamos, entonces también te recomiendo a ti que estás viendo esto que en tu iglesia te acerques a una persona, sea mayor en edad o sea una persona que ya tenga mucho más conocimiento de la palabra de Dios para que te guíe, ¿verdad? O sea, si eres mujer te recomiendo que te acerques a alguna mujer de tu iglesia, puede ser la líder del grupo que vas o etcétera, para que te ayude, porque yo sé que obviamente aquí quería hacer el video como para resolver las dudas, pero sé que todos estamos viviendo circunstancias totalmente diferentes. Vamos a comenzar con la primera pregunta que hice. No es pregunta, pero me gustaría que hablaras de atracción a un chico. Y bueno, lo primero que quiero que tengamos claro es que obviamente no está mal sentir como cosas, sentir atracción, por ejemplo, sentir atracción por un chico, la verdad no está mal. Además, dentro de nosotros Dios puso emociones y obviamente es probable que estés experimentando esas cosas o que alguna vez se haya dado en tu vida. Ahora, yo siempre me pregunto algo y es si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy sintiendo, si lo que yo estoy pensando es para la gloria de Dios, porque entiendo que dentro de nuestros pensamientos y dentro de nuestros sentimientos pueden llegar a ver cosas que a Dios no le agradan. Entonces eso es lo primero que debemos tener en cuenta, porque si ya por ejemplo en mis pensamientos esa atracción me está llevando a pensar cosas que no debería pensar, a sentir cosas inapropiadas para el momento en el cual yo me encuentro, entonces es súper importante como ir discerniendo esto. Obvio, o sea, yo siento que todas las chicas hemos sentido atracción por un chico en algún momento de nuestras vidas, pero algo que de verdad yo he podido experimentar y es que las cosas de Dios permanecen. En Eclesiastés se nos dice que, o sea, lo que Dios hace es eterno, lo que el Señor hace permanece. Entonces, yo creo que una buena manera de testear si es por ese camino es mirar si ese sentimiento de atracción permanece, porque en realidad, y lo puedo decir y creo que muchas personas se pueden identificar, yo he sentido sentimientos por otras personas que en realidad no permanecieron, era simplemente el momento. En el momento mi corazón estaba totalmente en un caos y pues fue algo súper pasajero. Es importante que te preguntes eso, es importante también que tengamos en cuenta, en este caso por ejemplo, el chico, o sea, qué persona es, en realidad cómo es su estilo de vida, o sea, es una persona que también cree en Dios, que también es cristiana, porque además de eso, si ya, por ejemplo, yo me he dado cuenta que los sentimientos sí permanecen y pues estoy interesada en entablar una relación con esa persona, debemos tener muy en cuenta lo que nos habla la palabra de Dios, que se ha denominado yugo desigual, que es unirme yo a una persona que en este sentido pues la palabra de Dios me habla con un no creyente, con alguien que no cree en Dios, porque o sea en realidad la Biblia es muy sabia y Amós 3:3 nos dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y si en realidad yo no estoy de acuerdo en lo más básico, que es en mi fe, porque claro, asumo que eres una persona cristiana y que tu fe te dice que el Señor te creó, que el Señor te ama, que el Señor se entregó por ti y que tú vives una vida dedicada por Él y para Él, yo obviamente no puedo unirme con otra persona que no comparte eso, porque lo más probable es que terminemos separados o que puede que yo termine alejándome de Dios por acercarme a la otra persona. Vamos con la siguiente pregunta. Consejos para las solteras. Y yo en ese día les puse pues de estado civil todavía soltera,
porque bueno, como ustedes saben y si no saben, aquí en el canal se los he compartido y en redes sociales también algunos por ahí videos y posts. Yo estoy en una relación amorosa de estado civil y delante de los ojos de Dios, todavía soltera porque no me he casado, pero estoy comprometida, entonces estoy en el proceso hacia llegar al matrimonio. Estoy en una relación de noviazgo de hace más de 2 años y el Señor pues me ha permitido crecer. Entonces ese día yo les di 3 consejos en los cuales quiero profundizar un poco porque ese día fue una historia de Instagram, entonces aquí tenemos un poco más de espacio. Lo primero, poner sus ojos en Dios. Y esto es algo que no solamente para las relaciones, o sea, para todos nosotros siempre tenemos que tener los ojos. A mí me encanta Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mis ojos tienen que estar en Jesús. Y yo siempre tengo ese ejemplo claro. Cuando el Señor Jesús camina, anda sobre el mar y mira y llama a Pedro, ¿verdad? Y Pedro ve al Señor Jesús, empieza a caminar sobre el agua, pero cuando él mira la tempestad se empieza a hundir. Entonces, cuando yo aparto mis ojos de Jesús, vean, es cuando las cosas empiezan a ir en picada. Entonces, siempre poner los ojos en Jesús, priorizar mi relación con Dios, porque es de manera personal, o sea, priorizar mis tiempos de oración, mis tiempos de lectura de la Biblia, de ir a la iglesia, debe ser un sí o sí, no es que va a ser lo último que yo haga, no, priorizar en mi relación con Dios, porque eso a mí me permite conocer quién es Dios, cuáles son sus propósitos para mi vida y además entender que pues la institución que el Señor ha creado es el matrimonio y lo que Él tiene como propósito en el matrimonio, ¿listo? Entonces, súper importante poner los ojos en Dios. Como segundo consejo les quiero dar, conocer sus debilidades y fortalezas. Es muy importante conocernos a nosotras mismas antes de entrar en una relación. Y yo se los digo porque en realidad, o sea, como que yo me pude dar cuenta que tenía muchas actitudes que no estaban bien cuando comencé una relación amorosa, ¿sí? Entonces es muy importante pedirle a Dios, como nos dice en el Salmo, ¿verdad? Examíname, que te muestre en tu corazón y qué hay. Porque hay muchas formas en nuestras actitudes de hablar, de expresarnos, en nuestros comportamientos que no son tan chéveres. Obviamente todos estamos en un proceso de santificación, todos estamos en un proceso de crecer con Dios. Entonces no quiere decir como que solamente cuando ya seas perfecto es que vas a tener una relación amorosa, ¿por qué no? Pero sí es muy importante que ya tú a través del Señor puedas conocerte. Por ejemplo, conocer sus debilidades y fortalezas. Eso a uno le permite tener en cuenta cuáles son las actitudes en las que recae. Les voy a decir de manera muy personal, yo tenía una actitud con la que todavía lucho, pero de manera muy personal yo caía en, o sea, si Jonathan, mi prometido, decía algo, yo como que todo lo volteaba, entonces como que él me decía como que, me gusta cómo se te ve esa blusa, y es como que, entonces no te gusta cuando me pongo otras blusas, sí, o sea, como que ese es un ejemplo X, pero era como todo así, entonces era como que todo lo que él decía yo lo volteaba y como que lo atacaba, entonces ya entender esa debilidad obviamente me permite a mí en oración pedirle al Señor por eso y trabajar con el Señor en eso, pero también mis fortalezas. Obvio, en una relación las dos personas se apoyan en la idea de la relación cristiana, las dos personas se apoyan y es lo que nos dice Eclesiastés, es mejor 2 que 1, ¿verdad? Porque si uno se cae el otro lo levanta, pueden resistir, etc. Entonces mis fortalezas obviamente me han permitido entender que de pronto hay cosas en las que yo soy fuerte y él es débil, pero me permite estar ahí, ¿sí me entiendes? Apoyándolo a él y obviamente en viceversa, él como que también tiene sus debilidades y también tiene fortalezas en las cuales me apoya. Y lo tercero que les puse es, estén dispuestas a aprender. Nosotros, como les decía, somos un trabajo en proceso de Dios, no estamos listos todavía nos faltan muchas cosas por corregir, por aprender. Es muy importante porque en una relación, obviamente Dios nos forma. En los proverbios hay un proverbio que dice que el hierro con el hierro se aguza y obviamente como entre amigos, en una relación de amistad, uno se vuelve mejor persona y que más que obvio en una relación amorosa.
nos vamos a poder afilar de verdad el uno al otro. Como les decía, esto va con el punto anterior, cuando yo entiendo mis debilidades y entiendo que tengo cosas que mejorar. También entiendo que puedo reconocer que me voy a equivocar, que la otra persona me va a corregir, me va a decir, mira, esto que estás haciendo me está hiriendo, me daña, etc. Y yo puedo aprender de esos errores y aún aprender de la otra persona uy, él es así y realmente yo no debería aprender en esto. Es muy muy importante, porque no estar dispuestos a aprender nos lleva como a esa arrogancia de que simplemente no queremos que el otro nos corrija, y que también nos lleva como a ese pensamiento de yo no necesito nada, y no es así. Entonces también esto nos puede apuntar a, si por ejemplo yo me estoy apartando de Dios, la otra persona puede que aún ahí llamarme la atención. Pero es muy importante eso, y yo no sé si las demás chicas se identifican, pero como que a uno le duele que le hagan comentarios al respecto. Entonces vamos con las dos últimas preguntas, que son: ¿consideras prudente que una chica dé los primeros pasos para conocer al chico? El chico es tímido. En general yo digo que puede que sí, o sea, siento que estamos de pronto en una sociedad en la cual ese es como un papel que se ha relegado al chico. Yo personalmente no di los primeros pasos. Uno pues como mujer lo que tiende a hacer es como dar señales, y como que el chico recibe las señales y es como que ok, y sí. Pero creo que aquí hay que tener muy en cuenta si el chico realmente es tímido, y obviamente discernir eso, o si el chico puede que no esté interesado, porque yo siempre digo que cuando alguien está interesado se va a notar, y cuando un chico está interesado en ti, te lo digo a ti chica, o sea, eso se va a notar, va a hacer todo lo posible porque tú te des cuenta que es así. Entonces realmente determinar si es que él sí es tímido o es que no está interesado, y lo que puedes hacer es ir acercándote a él en una forma amigable. Yo de verdad siempre recomiendo al 100% a todo el mundo, a mis amigos y a todo el mundo, que antes del noviazgo se dé el tiempo de amistad, obviamente como para poder conocerse, ya habiéndose conocido y habiendo probado que realmente esta persona es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces ya sí entrar en una relación de noviazgo, puedes acercarte de forma pues amigable, de pronto si es en la iglesia, en un grupo de amigos. Intenta hablarle e intenta acercarte a él a ver cómo reacciona él, y como te digo, a que tú empieces a interpretar su reacción, porque yo creo que es bastante obvio cuando nosotros sabemos que alguien está interesado en nosotros o que no está interesado. Y como siempre digo yo, medítalo en oración, pregúntale a Dios y que te muestre en realidad qué es lo que deba suceder. Y por último, la última pregunta, que dice: ¿cuándo sabes que es la persona correcta? Esta es una pregunta dura, esta es una pregunta que yo creo que todo el mundo se ha hecho. Realmente yo creo que deben existir unas bases en las cuales tú mires y compares a la persona con lo que nos dice la palabra de Dios. Es decir, bueno, esta chica realmente se acopla o va por un buen camino de lo que dice la palabra de Dios, cómo debe ser una joven, cómo debe ser una esposa en el futuro, o por el contrario, este chico de verdad se acopla a lo que dice la palabra de Dios, de cómo debe ser un hombre de Dios, cómo debe ser un posible esposo en el futuro. Yo siento que esas son como las bases, y ya después de eso, obvio, toca en oración acercarse a Dios y pedirle a Dios que realmente nos muestre cuál es su voluntad. Yo digo que esta oración, no hay oración que Dios conteste más rápido que esta. O sea, si uno le dice: Dios, si Él no es tu voluntad, si Él... Mire, o sea, yo digo, esa oración Dios la contesta con envío gratis de un día que llega en 24 horas. O sea, yo no sé si tú has orado esta oración, pero si tú has orado esta oración y has visto los mismos resultados que yo, te voy a pedir que lo pongas en los comentarios, porque en realidad cuando uno le dice a Dios: Dios, si esto no es tu voluntad que no se haga, no sucede. Entonces es muy importante eso. O sea, si tú ya estás en una amistad, estás saliendo, estás conociéndote con alguien, pruébalo en oración, haz ayuno, acércate a Dios y dile: Dios mío, si esto no es aquí, que se aparte de mí, que no me hable más nunca, o sea, etcétera. Pero Dios va
a realmente mostrar su voluntad. Por el contrario, cuando sí es de Dios, es algo que permanece, es algo que en realidad, además yo puedo ver el amor de Dios reflejado en ese amor. Puedo ver, por ejemplo, el compromiso, puedo ver el amor que se sacrifica, que va más allá de mi comodidad o de lo que yo quiero, etc. Entonces siento que esto es muy personal. Yo en realidad, como supe o como tuve esta respuesta de manera muy sencilla, yo mucho antes de todo esto sentí cosas por otra persona y yo le dije a Dios como que, bueno, Dios, dime si esto es aquí o no es aquí. Y Dios me mostró en su palabra y me dijo en su palabra que sí, que llegaría el momento en el que yo disfrutaría en una relación, yo tan chévere, yo, ay, sí, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Pero después me mostró a través de su palabra que no era el momento adecuado. Y para esto yo quiero compartirles un versículo que a mí me encanta. A mí me encanta y está en Cantares 8:4, que dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertáis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y realmente yo en oración le dije: Dios mío, no levantes, o sea, que el amor se levante en mi vida cuando Él quiera. Y cuando yo les digo que el amor se levantó en mi vida cuando Él quiso, porque si tú has visto mi video de mi historia de cómo me conocí, que te lo voy a dejar por acá, con mi querido amorcito, realmente fue hasta que Él quiso. ¿Por qué? Porque yo lo había visto varias veces y no sentía nada por Él, o sea, absolutamente nada, hasta que en el momento preciso que Dios había determinado, algo cambió que en mi corazón. Entonces es muy importante, de verdad, pedirle a Dios que nos muestre y Dios va a responder. El Señor Jesús nos dice: pedir y vamos a recibir, buscar y vamos a hallar. Si hoy yo quiero una respuesta, preséntesela a Dios y que Dios te la muestre. Eso era todo por el video de hoy. Si les gustaría que hiciéramos otras preguntas y respuestas de algún tema en específico, déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.